temas. Gracias. Bueno, yo me llamo Alicia Lozovic, yo soy médica psicoanalista, soy profesora universitaria de bioética, no soy entendida en informática, por lo tanto pido 1000 disculpas por esta distracción, pero ya estamos en tema. Soy secretaria general de la Academia Argentina de Ética en Medicina, directora del curso de bioética en la Escuela de Graduados de la AMA. Soy docente de bioética en la maestría de psico-oncología en la Universidad Favaloro. Soy docente de bioética en el curso superior metropolitano de médicos especialistas en psiquiatrías. Bueno, todo esto entre otras cosas. Estamos sumergidos en una extraordinaria situación de pandemia mundial donde un virus desconocido enferma a las personas y donde solo se conocen medidas de protección como el confinamiento, la distancia social o el uso de barbijos, sin que a la fecha se dispongan de tratamientos eficaces ni vacunas. Estamos involucrados en situaciones límites. Un límite puede referirse a una frontera territorial, a cualquier restricción de la cuarentena y también a una situación de estrés que marca límites de tensión psíquica. En medicina hay otros tipos de límites que pueden ser de orden tangible, como exámenes de laboratorio, y de orden intangible, como hoy lo es la incertidumbre, que en realidad carece de límites. Esta pandemia nos introduce límites en cuanto a recursos. ¿Cuáles recursos? Recursos sanitarios. Por ejemplo, camas de terapia intensiva, respiradores, los test para detectar la presencia de coronavirus. Recursos humanos, personal del equipo de salud, que tiene que estar debidamente capacitado para entender y atender la crisis sanitaria. Recursos económicos, que ha detonado una gran crisis económica. Y, por supuesto, que recursos psicológicos o de salud mental, no solo de los ciudadanos en general y de los pacientes, sino también considerar los integrantes del equipo de salud. El médico es un profesional que a cada instante tiene que estar tomando decisiones en situaciones de certeza, riesgo o incertidumbre. Las decisiones pueden ser técnicas, si se manejan con criterio de objetividad, pero el tema acá, que es la charla nuestra, son las decisiones de tipo ético. Y esto involucra puntos de vista moral. Pero la demanda del paciente y la respuesta esto de todo acto médico, ¿no? Se produce un desequilibrio sobre los recursos disponibles. Empezamos el problema. Una interrogación acerca de cómo debo obrar. ¿Se escucha bien? Aquí se escucha bien. Perfecto. Una interrogación acerca de cómo debo obrar nos introduce en la cuestión filosófica de la ética y la bioética. Ustedes dirán, no alcanzan los respiradores, hay gente que está muriendo, pacientes profesionales, insisto mucho con cuidar a los profesionales. ¿Y hablando de filosofía? Sí, porque la bioética, entendida como ética aplicada, es un método que tal vez pueda orientarnos en las penumbras. Una manera de trabajo mío como docente es abordar las nociones de problema, conflicto y dilema. Estoy segura que si cualquier persona, cualquier profesional no sabe identificar y diferenciar estos conceptos, no puede avanzar con mucha claridad en el tema. Por eso me permito dar estas definiciones. Un problema es una circunstancia que dificulta la consecución de algún fin. Esto es, la solución es concreta, es material. Por ejemplo, no hay cama para internar a un paciente. Ese es un problema. Sigo adelante. Un conflicto, en realidad, no tiene que ver con una cuestión material, tiene que ver con una tensión intrapsíquica que esa persona tiene, acá dice coexistencia de tendencias contradictorias, etcétera,
que pueden generar angustia y trastornos emocionales. O sea que un conflicto puede ser intrapsíquico, puede ser intervincular o también puede ser interinstitucional. Siempre una resolución de un conflicto requiere un proceso de elaboración mental. Y finalmente, la palabra clave, que es dilema, que la definición nos dice que tiene que ver, un dilema se presenta cuando hay dos propuestas contrarias e igualmente afirmadas, sin alternativa de solución. Por ejemplo, pongo el respirador, conecto el respirador, no lo conecto, es un sí o un no la respuesta. La aparente solución a un dilema conduce a un nuevo dilema. Por ejemplo, bueno, acá mencioné, se saca el respirador a una persona grave por falta de respuesta, se le adjudica a una persona más joven con más chances de vivir, ¿por qué sí, por qué no? Este concepto que está en un cuadrito me parece realmente importante. Nuevamente con la idea de diferenciar estos conceptos. Los problemas se identifican porque hay una solución que se puede encontrar o no. Los conflictos se interpretan y requieren proceso de elaboración mental. Las crisis, estamos hablando de crisis sanitarias, se enuncian, implican readaptación, bueno, duelos. Si hablamos de crisis institucionales, también tiene que haber un reacomodamiento de cuestiones. Los dilemas se van a formular y enfrentan elecciones. Tiene que ver con qué debo hacer. Entonces, en relación a, bueno, todo al tema al cual me invitaron a disertar, como hablamos de problemas, hice una listita de problemas que enfrentamos con todo este tema del coronavirus. Hablamos de asignación, o sea, problema de la asignación de recursos materiales, problema del recurso humano. En estas pandemias se insiste en la relación cama-respirador, pero también tenemos que tener personal adecuadamente entrenado. Esto todos lo sabemos. Y eso se llama recurso humano. También es un problema. Tenemos problemas epidemiológicos, porque si los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud se infectan, se mueren, es un problema realmente importante a ser abordado en sí mismo. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se considera? Problemas económicos. Me permito decir que desde la antigüedad los filósofos estuvieron preocupados sobre la forma de distribuir los recursos, con respuestas a los problemas planteados para cada sociedad, según el contexto de cada época. Claro, en los planteos de ética en salud pública, que es una palabra fuerte para esta charla, cabe la participación del Estado y de la bioética. Problemas sociales. Yo menciono uno de ellos, hay muchos, si esto se transformara en un debate. Por ejemplo, no debe producirse un abandono del paciente, se lo debe apoyar con dignidad siempre. El tema de los problemas emocionales, que lo ubico en la línea de los conflictos, que tiene que ver con la resolución a través de un procesamiento psíquico, elaboración psíquica. Y no solo me refiero a los miedos de los pacientes, la familia. Los médicos sufren de miedos a tener que elegir entre pacientes, cerrar un goteo, desconectar un respirador y ver morir a sus pacientes. También tienen temores de contagiar a su propia familia y a sí mismos. Todo personal de salud, me permito mencionar a enfermeros, camilleros, choferes de ambulancia, mucamas, todos, quedan expuestos a morir por el contacto con el coronavirus. Claro, a menos que adopten las medidas correctas de cuidado, ¿no? Y por otro lado, es en este punto de problemas emocionales como los miedos de un profesional pueden condicionar errores, como sacarse mal los guantes, no lavarse bien, etc. Los que están en terreno saben mejor que yo todos los riesgos que cabe ante una emoción no resuelta claramente. Un gran problema moral. Un problema moral debe ser inferido y tiene que ver con la ética de la conducta y los valores. Y siempre hay que indagar todas las alternativas ante
las circunstancias que se nos planteen. Otro gran problema, colapso sanitario, que enfrenta el famoso dilema de la última cama. Y por último, necesito mencionar problemas en la toma de decisión, lo cual configura estos dilemas en situaciones límites. Por ejemplo, admitir o rechazar a un paciente, tratar y no tratar, iniciar, mantener o retirar un sostén vital. ¿Sí o no? Esto es lo que antes mencionábamos como dos decisiones a ser tomadas, enfrentadas y de una misma categoría. Dado el caso de que el número de pacientes críticos excediera el número de camas necesarias, ¿cómo decidir quiénes sí dispondrían o no del recurso, cama, respirador? ¿Qué hacer en una guardia hospitalaria ante una creciente cantidad de pacientes con tos, dificultad para respirar, fiebre, con casi todos los lugares ocupados? ¿Son derivados? ¿Y si no pueden ser trasladados por su estado? A ver, hay pacientes en estado crítico que necesitan ser conectados a un respirador y el hospital se está quedando sin insumos. Esa es la situación. Supongamos que en terapia intensiva queden 2 camas, 2 respiradores y hay 3 pacientes en estado de gravedad. ¿A quién se elige para el ingreso a terapia? Y si uno de ellos no responde al tratamiento, ¿cómo se le informa a la familia de que no ha respondido y que la indicación es su traslado a cuidados paliativos? Evidentemente es diferente asignar un sostén vital que retirarlo. Y el paciente que ingresó a cuidados paliativos, debemos ser cuidadosos de que no quede solo y aislado a la hora del morir. Hay lugares donde están trabajando para que un familiar, con las medidas de bioseguridad correspondientes, acompañe y despida al paciente mediante tecnología apropiada. Me refiero a celulares o videocámaras, etc. Siempre es deber moral del profesional no abandonar al paciente. Si se dispusieran de suficientes camas de terapia intensiva, esto es una reflexión, si se dispusieran de suficientes camas de terapia intensiva, respiradores y personal capacitado para la atención sanitaria, no habría quiebre de límite, ningún quiebre de límite. Y las acciones emergentes posiblemente solo dependerían del juicio clínico de los profesionales de la salud. He aquí el problema, que cuando los hospitales se saturan por carencia de recursos, se tienen que tomar ciertas decisiones bajo ciertos criterios. Desde ya que para una toma de decisión es preciso realizar una valoración integral del paciente, del profesional, de la institución. Del paciente no lo menciono porque todos sabemos los criterios de comprender al paciente, la semiología me refiero. Del profesional, sí, quiero insistir que debe ser una persona que tenga una capacidad de respuesta subjetiva individual adecuada, que sea tolerante, que tenga capacidad de elaboración mental, que sepa hacer duelos y sobre todo destaco el término de conciencia moral, que es una categoría que lo va a hacer moralmente responsable ante cada toma de decisión, recordando que la toma de decisión no es la gran toma de decisión, sino que, como dije previamente, en todo momento cada médico está decidiendo en pequeñas cosas. De la institución, obviamente que hablamos de sus factores económicos, optimización de recursos disponibles. Quiero insistir en los factores humanos singulares de todos. Criterios de ingreso o exclusión a una UCI, unidad de cuidados intensivos. El juicio clínico, la edad, después hablaremos más de esto, discapacidad física o mental, índices de calidad de vida, se puede considerar la mayor expectativa de vida, podemos hablar de la posibilidad de supervivencia, hablamos de condición de salud preexistente, de existencia de comorbilidades, de indicadores pronósticos, de esfuerzo médico, eso es muy importante. Y los criterios de valor como contribución social. Esto, acá puse adjudicar el recurso a un premio Nobel, un intelectual, un político.
Hay recomendaciones que pueden ayudar al médico para una toma de decisión, pero es claro que el juicio clínico no va a ser sustituido. El juicio clínico, obviamente, aliado a una buena praxis médica. Los criterios utilitaristas están vinculados a un factor de utilidad. Mayor bien para el mayor número, salvar el mayor número, pero son solo suposiciones porque hay pacientes que si bien estaban bajo la predicción de que iban a morir, todos sabemos que sobreviven, algunos que desconciertan a los médicos. La edad no es un criterio para decidir de manera lineal un rechazo de ingreso a UCI, pero si no hubieran suficientes respiradores, ¿debería ser la edad un criterio de elección? Bueno, tomar una decisión acarrea una enorme dificultad moral y ética, dado que hay vidas que dependen de esa decisión. ¿A quién se debe salvar? Mencionaré distintas situaciones para motivarlos a seguir pensando. Realmente me gustaría que ustedes puedan quedarse con inquietudes después de esta charla. A ver, llegan 2 pacientes infectados de COVID-19 en parecidas condiciones clínicas, pero uno es fumador y el otro no fuma, además de realizar gimnasia regularmente. Llega un paciente de 75 años sin comorbilidades y otro de 50 con otras patologías importantes. Llegan simultáneamente infectados una guardia, un reconocido deportista y otra persona en situación de calle. Una persona joven con cáncer incurable o una enfermedad neurodegenerativa debería tener prioridad sobre otra de más de 70 años que carezca de factores de riesgo. Es prudente tener en cuenta los elementos cualitativos. Todo el tiempo mi conferencia, mi charla está orientada a la dimensión intangible del ser humano. Y tenemos que destacar, insistir en el tema de los valores morales, solidaridad, compromiso social, y también es un valor que una persona pueda ser, un profesional, cualquier persona de la sociedad pueda ser cuidadosa de sí misma y de terceros. Bueno, y otras situaciones puede ser que una persona rechace, un paciente rechace el tratamiento y otro lo solicite, en fin. Y quiero agregar, para ir redondeando todo esto, que otro planteamiento son, por ejemplo, las situaciones de reanimación del paciente COVID. Si está en paro, ¿se lo reanima? ¿Sí o no? ¿Qué tan grave está el paciente? ¿Qué posibilidades hay de sacarlo del paro? ¿Y qué pasa con todos los profesionales que están alrededor? ¿Se pueden infectar en esa reanimación si no hay adecuada protección? Y si sale del paro, ese paciente, o mejor dicho, el hospital, dispondrá de los recursos para mantenerlo en buen estado. Son debates que nos enfrentan a dilemas éticos muy serios. ¿Quién decide sobre quién merece vivir? Bueno, vamos a seguir acá. Últimos interrogantes. ¿Qué criterio hacer prevalecer en las distintas situaciones expuestas? Si es correcto racionar los recursos por edad, si es correcto que de manera lineal sea privilegiada la persona más joven frente a uno que tenga más de 70, 80 años. ¿Existen criterios discriminatorios? ¿Hay una persona que tenga más derechos que otros? ¿Se piensa en la calidad de vida física y psíquica de quién sería salvado? ¿Hay más vidas más valiosas que otros? ¿Se puede caer en un riesgo de encarnizamiento terapéutico? Bueno, para los que están trabajando en medicina crítica, hay palabras que, bueno, las recuerdo: adecuación del esfuerzo terapéutico, encarnizamiento terapéutico, limitación del esfuerzo terapéutico o LED, vinculado a no iniciar o retirar el soporte vital. Son medidas que obedecen al principio de proporcionalidad terapéutico. Voluntad anticipada, gran palabra, que también tiene que ver con la cuestión ética de hasta dónde seguir con bueno, los requerimientos del paciente. Y estoy por terminar. ¿Cuáles serían los límites éticos o morales? Acá me permito solamente mencionar a Peter Singer,
que dijo que el límite moral consiste especialmente en determinar dónde empezamos a hacer más daño que bien. Yo ahora retiro esta pantalla. ¿Qué debo hacer, Bernardo? Pongo ocultar. Quiero volver. Tengo que poner acá el navegador. ¿Estoy en el navegador ahora? ¿Me ven? Hola. Hola Alicia, tenés que ir al navegador ahora, o cerrar el Word y listo, y vas al navegador. Cierro el Word. Cerrar el Word directamente. De acá. Sí, como lo cerrás siempre el Word, lo cerrás, listo. Entonces ahora Y ahora, te vamos a ver. Y ahora te estamos viendo y escuchando. y terminé. Un minuto nada más. ¿Ok? Para terminar, los recursos sanitarios son tanto humanos como materiales. La implicación bioética favorece el costado humano y ético de la decisión. Sobre la unidad paciente-familia, hay que respetar de manera integral también todas las variables biopsicosociales. Sobre el personal sanitario hay que resguardarlo, pues están en permanente riesgo de contagio y trabajando bajo presión extrema, con repercusiones en su salud física, emocional y moral. En definitiva, la decisión final será la que menos daño cause con una mirada global y yo creo, a mi entender, que haga foco en un plano social, pero con la consideración seria de todas las otras variables que tienen que ver con todas las personas, unido a mi propia autoconciencia moral. Concluí con esto. Hola, Alicia, ¿qué tal? No. Hola, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, qué gusto verte. Sí, bueno, bueno, me encantó tu charla, creo que cubrió un montón de aspectos importantes y lo que yo, digamos, o sea, bueno, con la doctora Lozovic trabajamos hace muchos años juntas, ella es docente de nuestra maestría, y lo que, digamos, o sea, quería, o sea, yo en relación a la toma de decisiones, que es algo sumamente difícil y en la que no estamos, o sea, creo que no estamos adecuados, o sea, permanentemente tomamos decisiones, el personal de salud todo el tiempo, pero de hecho no estamos adecuadamente formados en la toma de decisiones. Y esta situación creo que pone eso bastante al descubierto. Yo lo que, digamos, planteo a veces es que estamos en un contexto, además de incertidumbre, donde no tenemos antecedentes tampoco para ayudarnos a tomar decisiones. Y en otras ocasiones, aun cuando haya antecedentes, digamos, se nos presentan siempre situaciones novedosas que salen a la regla desde el punto de vista que intervienen factores humanos. Por lo tanto, muchas veces, no sé si estás de acuerdo conmigo, tenemos que optar no por la, digamos, mejor decisión, sino por la decisión menos mala, ¿no? O sea, por aquella decisión que cause menos daño. ¿Qué pensás de esto? Bueno, yo pienso que desde que nacemos en una educación cultural, con los padres, con las instituciones que nos van formando, debemos ir adquiriendo un formato de conciencia moral individual. Tenemos que tener un recurso mental en nuestra cabeza, un motorcito en la cabeza de cada uno de nosotros que nos haga ser sensatos, poder
tener registro del bien y del mal, lo correcto, lo incorrecto. Esto es como manejar el auto, que permanentemente uno tiene que estar teniendo en cuenta todas las variables para no chocar, porque si yo choco o me voy contra la vereda o me voy contra una persona, en fin, no respeta el semáforo, voy a hacer daño. Yo creo que la palabra acá, como vos bien dijiste, Viviana, es daño. ¿Cómo no dañar? Y ese es el gran lema de la medicina, primum non nocere, primero no dañar. Yo antes dije, la gente se muere y yo hablando de filosofía, sí. Hablo de filosofía y de salud mental, porque si no nos preguntamos acerca de la corrección del acto que vamos a emprender, no solo no dañar al otro, no dañarme a mí mismo, lo cual implica un ideal, es una utopía que está en la cabeza de todos nosotros. Y que bueno, yo sobre el final hablé de salud física, salud psíquica y salud moral. Vuelvo a tu pregunta, Vivi. Daño, no dañar. No solo es salud mental que nos hace falta, sino que también es salud moral. Y esa es la pregunta. ¿Cómo haríamos para poder mejorar nuestras condiciones de trabajar en la sociedad, en el marco de la medicina, en el cada momento, ojo, en situaciones cotidianas o en situaciones de desastre, donde ahora enfrentamos un colapso sanitario que es muy grave. Muchas gracias, Alicia. Me pareció muy interesante los ejemplos que dejaste para pensar, porque, digamos, a todos los que nos están escuchando y a los que van a escuchar esta temática grabada, justamente de eso se trata esta charla, ¿no? O sea, de dejarlos pensando y de entender que no es tan sencillo tomar decisiones y que, como esa prima facie, cuando estamos ante una situación binaria, podemos rápidamente pensar una cosa, pero si nos detenemos un momento más, eso que pensamos, esa primera decisión que tomamos apresuradamente cambie, porque empecemos a incorporar otros factores. Entonces, la toma de decisiones es algo muy complicado, muy difícil, y es algo que, digamos, para pensarlo. ¿Alguna pregunta? Y con esto vamos para la otra charla. Bueno, entonces, si no habría ningún... Mis saludos a Alicia y mi agradecimiento, como siempre. ¿Quién está hablando? Marcelo. Marcelo, hola. Detrás del barbijo. Un gusto y de verte bien y un placer escucharte, como siempre, Alicia. Gracias, Marcelo, gracias. ¿Alguna pregunta? Quedaron pensando. Bueno, Alicia, te agradecemos mucho y después te vamos a mandar el videito, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Chao, chao.